Buen día, hermanos. Buen día, iglesia, pueblo de Dios. Dios les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo. Estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual, a su hijo en la fe, Timoteo. Timoteo 2, capítulo 1, segunda carta, versículo 8 al 12. Su palabra dice así: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Oramos. Padre amado, te pedimos, Señor, que nos estés hablando una vez más a través de tu palabra, que podamos ser cambiados, que podamos ser transformados, que por el poder que tiene tu Espíritu Santo, Señor, renueves el entendimiento de nuestra mente, que cambies nuestro corazón, Señor, cambia nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Necesitamos ser instruidos, necesitamos ser exhortados, alimentados, bendecidos a través de tu palabra, Señor. Que podamos contemplar a través de estos pasajes, Señor, de estos versículos, de esta carta pastoral, Señor, que podamos contemplar el tesoro maravilloso de Dios en Cristo Jesús, la obra redentora del Evangelio. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Versículo 8. Bueno, recordamos lo emotiva de esta carta. ¿Emotiva por qué? Emotiva porque es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Emotiva porque él está preso, prisionero, en una de las tantas veces que padeció esto, estar como prisionero, encerrado en una cárcel, pero esta vez sufriendo un agravio, sufriendo ya un menosprecio. Dice que él tenía cadenas en sus pies. De esta manera, imaginémonos ese cuadro de una prisión con lo drástico, una prisión romana, humedad, poca luz, la soledad. Muchos lo habían abandonado, algunos se habían ido a predicar. Y vemos cómo hay una conexión en los versículos anteriores. Versículo 6. ¿Recuerdan la petición? Por lo cual. Versículo 7 dice porque. Y ahora el versículo 8 dice por tanto. Por lo cual, ¿recuerdan? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La petición de Pablo a este joven pastor que tenía la responsabilidad de guiar, de pastorear a la iglesia, de predicar el Evangelio, como la misma responsabilidad que tenemos nosotros, los creyentes. ¿Y cómo lo motivaba
¿Y cómo lo alentaba? Diciéndole lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le hacía una petición recordándole el don que él tenía y le animaba a que no tenga miedo, a que no tema, porque nos ha dado Dios poder, amor y dominio propio. Y ahora, para entrar en nuestro pasaje, por tanto, no te avergüences. Esa es la palabra clave de este versículo, de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y tengo una mala noticia para darles hoy. Que al final de la prédica, esa mala noticia, nos daremos cuenta a través de su palabra que son buenas noticias. La mala noticia que muchos de nosotros quizás no querramos escuchar es que vamos a sufrir. Vamos a experimentar lo que la Biblia habla acerca de las aflicciones. Todo creyente, todo cristiano, ninguno de nosotros aquí en este lugar está exento de experimentar la aflicción, el sufrimiento, los padecimientos, por causa de Cristo, en el Evangelio. Aflicción, que se entiende como un sentimiento de amargura, de tristeza y de pesar. Por eso he titulado a este sermón El deber de soportar las pruebas. Ese es el título de este sermón, el deber de soportar las pruebas. Pero también tengo una noticia muy buena, que Dios mismo, el Señor, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que en medio de diversas pruebas, de diversas dificultades y de estas tribulaciones que atravesaremos, Dios mismo estará con nosotros. Y me gusta esto que estamos estudiando y que hemos aprendido a través de la primera carta a Timoteo y de los sermones y de las predicaciones anteriores, porque esto pulveriza el falso evangelio de la prosperidad que tanto aborrezco. Como dijo un predicador, ¿acaso Dios odiaba al apóstol Pablo? Vamos a pasar por diversas situaciones. El falso evangelio de la prosperidad es aquel que solo nos promete una mejor vida aquí y ahora. Y si solo esperamos una mejor vida aquí y ahora nosotros en Cristo, hermanos, seríamos los hombres considerados dignos de lástima si solo esperamos en Cristo una mejor vida aquí y ahora. Nosotros esperamos en Cristo una redención plena, una redención futura, total, gloriosa, maravillosa. Esa es la mirada que nosotros tenemos en Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lo alto, dice su palabra. Y como acabamos de adorar y de alabar y de exaltar y de glorificar al Señor a través de la administración de nuestro hermano diácono Pablo, Cristo es suficiente para nuestras vidas. Cristo, el Señor, es suficiente para todo. Y en Él, dice la Biblia, que estamos completos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Esta palabra testimonio, esta exhortación que le hace el apóstol Pablo, esta palabra testimonio es el Evangelio. ¿Y cómo podríamos nosotros hoy avergonzarnos de dar testimonio? Eso es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo, que no se avergüence.
¿Recuerdan los versículos anteriores? Que no tenga miedo, que no tenga temor, que él tenía un regalo, él tenía un don de parte de Dios y que era su deber avivar el fuego del don de Dios, de ese regalo que todos tenemos. Todo hijo de Dios tiene un don de parte de Dios y es nuestro trabajo, nuestro deber avivar, descubrir el don que tenemos de parte del Señor, avivarlo, no tener miedo. Y ahora la palabra es: no te avergüences de dar testimonio de mí, porque nosotros somos los representantes, nosotros somos los embajadores que tiene Cristo aquí en la tierra. Nosotros, los creyentes, somos los que damos testimonio de Dios, hechos, creados conforme a imagen y a semejanza, y hoy añadidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, somos nosotros los que debemos dar ese testimonio. Nuestra tarea como cristianos es predicar a Cristo como Salvador. El testimonio cristiano siempre es acerca de Cristo. Juan, capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjense, la iglesia, una vez más, testificando. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin dudas, nosotros tenemos ese llamado. El Señor nos ha llamado para eso y esa es nuestra gran responsabilidad. En el Evangelio encontramos las obras de nuestro Señor Jesús y el testimonio de sus palabras. No avergonzarse del Evangelio significa estar orgulloso con eso. Lo repito, no avergonzarse del Evangelio significa estar orgulloso de Él, de su obra, de lo que Él ha hecho, comprender la maravillosa y gloriosa obra del cual nosotros tenemos que ser participantes hoy del Evangelio. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, esa es la palabra, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo avergonzarnos de aquel que cubrió nuestra vergüenza, inmolado en la cruz? Sigue el versículo: ni de mí, preso suyo. A simple vista pareciera que Pablo es preso de Roma, preso del emperador, pero no. La expresión ni de mí, Pablo no quería que Timoteo se olvide de él en la condición en la cual estaba. Y Pablo siempre enfatiza ese pensamiento, esa idea de ser prisionero. Efesios, capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Efesios 4, 1. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis digno de la vocación con que fuiste llamados. Filemón 1, versículo 9. Más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Había un propósito divino en la encarcelación de Pablo, un propósito divino y un propósito de aquel que es soberano, que nosotros muchas veces no entendemos qué ocurre, pero Dios está obrando.
en su maravillosa sabiduría y soberanía. No entendemos qué sucede muchas veces en nuestra vida, pero lo que está sucediendo, eso nos va a ayudar siempre para bien. En este caso, tenemos la carta de 2 de Timoteo, hoy para toda la iglesia. ¿Vieron cómo el mensaje da siempre esperanza, a pesar de atravesar las diferentes dificultades, las aflicciones, el sufrimiento, el dolor? Continúa diciendo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo le dice a Timoteo que esté dispuesto a sufrir juntamente con él las aflicciones en el Evangelio, por el Evangelio, y en la cual eso nos involucra a cada uno de nosotros. Debemos estar dispuestos a sufrir las aflicciones por y en el Evangelio. 2 de Timoteo 2:3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mismo capítulo, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y hermanos, cualquier sufrimiento en nuestra vida no lo vamos a poder atravesar con nuestras propias fuerzas. Por eso es que el versículo dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, pero no está en nosotros el poder, no está en nosotros la capacidad. El poder infinito nos da Dios, y Dios con ese poder capacita a una persona para soportar diferentes tribulaciones, diferentes pruebas y diferentes aflicciones. Es con el poder que nos da Dios. Ese mismo poder nos mantiene en pie hasta el día de nuestra muerte. Ese es el poder infinito de nuestro Dios. Así que estemos dispuestos a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y muchas son las aflicciones del justo. El Salmo 34:19. Mas de todas ellas le librará Jehová. La palabra es clara. ¿Qué dice? ¿Son pocas? Muchas son las aflicciones del justo. Pero la buena nueva que encontramos es el poder de Dios obrando, y de todas las aflicciones que nos toque atravesar, de todas ellas nos librará y nos guardará nuestro Señor. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta salvación, que es una obra divina, hace un llamamiento a una vida santa, a una tarea santa. Dios revelándose, Dios mostrando su santidad, y nos llama a una condición de santidad y virtud eterna. Ese es el llamado que tenemos. Efesios 4:1, lo acabamos de leer. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Fíjense cómo es el llamamiento, cómo es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo, está la palabra, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra con su poder.
Sigue diciendo el verso, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Sabemos, hermanos, que nosotros no podemos realizar ninguna obra para ganarnos el cielo. Nada. Esto es lo maravilloso del Evangelio. Y creo que aquí en esta iglesia nosotros lo sabemos más que de memoria, ¿no es cierto? Gracia irresistible, llamamiento eficaz, es lo que estamos viendo a través de este pasaje. Un llamado, y nosotros estamos en el propósito divino de Dios. No es nuestro propósito, es el propósito glorioso, maravilloso, eterno, divino que tenemos en Dios. Así que, si la salvación no es por obra, es por gracia. Y debemos disfrutar del regalo que tenemos de la vida eterna. Disfrutamos hoy de la posición que tenemos en el Evangelio y disfrutaremos por siempre en la eternidad. Y eso es lo que esperamos hoy, ese día, en la consumación de los tiempos, una redención completa, absoluta, maravillosa, gloriosa. Ya no tendremos el peso y la carga del pecado que hoy luchamos constantemente y todos los días. Efesios 2, 8, 9 dice que por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, esto proviene es un don de Dios por medio de la fe, no por obras, dice su palabra, para que nadie se gloríe. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito, el propósito de Dios, son llamados. Versículo 29. Prestemos atención en esto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 9, 11. Estos son, yo les llamo los versículos del escándalo, porque el hombre no se puede jactar ante el maravilloso regalo que nos da Dios, de su gracia irresistible, de su llamamiento eficaz, cómo Dios transforma, cambia nuestras vidas y cómo somos llamados y cómo hoy somos injertados dentro de su cuerpo. Estos son versículos del escándalo, Romanos 9:11. Maravilloso, ¿no? Pues no habían aún nacido, fíjense, contemplemos la maravilla del Evangelio de Dios en Cristo, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito, como dice nuestro pasaje, de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Hacemos obras, tenemos fruto, pero es porque esas obras demuestran la operación divina que tenemos en nuestra vida, nada más. No hacemos obras para ganarnos el cielo, no podemos jactarnos, es un regalo divino. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia. Si tenemos una herencia en Cristo, usted sabe que una herencia usted no lo puede comprar, lo recibe. Esa es la palabra de herencia, lo recibe. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, los versículos del escándalo, predestinado. Está en su Biblia, está en mi Biblia, nadie lo puede quitar, nadie lo puede arrancar, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Amén. Tenemos la Confesión de Fe de Londres, Catecismo de Spurgeon, nuevo curso de membresía, y la iglesia está asociada, conoce bien estos pasajes. Versículo 9.
sigue así, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. También podemos decir esto, como antes de los tiempos de la eternidad. Antes de los tiempos de los siglos, escuche bien, antes de los tiempos de los siglos, ya estábamos incluidos en el propósito de la gracia divina de Dios. Esto quiere decir que antes de que el tiempo comience a andar, comience a rodar, antes de los siglos, por la eternidad, nosotros ya estábamos incluidos en el plan glorioso y maravilloso de Dios. Ya habíamos sido elegidos, ya habíamos sido escogidos y habíamos sido predestinados. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta gracia de Dios había estado escondida desde antes de la fundación del mundo, pero ahora, dice Pablo, ha sido manifestada, ha sido revelada por medio de toda la primer venida de Jesucristo. Desde su concepción hasta su coronación se reveló la gracia de Dios en su Hijo, en Cristo, el ungido, el Salvador. Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice así: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora, como resultado de su expiación por nuestros pecados, ya no existe la muerte eterna para el creyente. La muerte física ha perdido su maldición y se ha convertido en ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, dice Pablo, resulta en ganancia. Maravilloso, eso es lo que tenemos en Cristo. Y para explicar este versículo, vamos a 1 Corintios 15. Fíjese cómo todos estos versículos nos van llevando. Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Lo acabamos de cantar. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así como el pecado, la muerte ya no va a tener poder en nosotros. Pasaremos de la muerte a una vida eterna, gloriosa, en nuestro Señor, en Cristo Jesús, por la eternidad, por siempre. Qué regalo maravilloso, ¿no? Qué regalo maravilloso, y que solo nosotros podemos gozar de esa vida eterna. Por un lado, gozándonos. Por otro lado, tristeza por aquellos que todavía hoy no están en Cristo. Y que es nuestro trabajo participar de las aflicciones en el Evangelio para que este Evangelio, este mensaje, llegue hasta lo último de la tierra. Por otra parte, sacó a luz la vida y la incorruptibilidad, triunfando en su resurrección. Salió a luz la vida, cumpliendo con su promesa. Todas las profecías, todo lo que se ha dicho de Cristo, Él mismo da cumplimiento a todas sus promesas. La piedra ha sido quitada, la piedra ha sido removida. Triunfó, venció a la muerte en victoria, resucitó y hoy está sentado
a la diestra, a la derecha del Padre, y hoy Él reina y Él gobierna. Versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Este versículo es corto y lo vamos a pasar, porque ya lo habíamos visto en la carta anterior, ¿no es cierto? Pablo lo que dice aquí es que él realmente era un enviado, era comisionado de parte del Señor. Está nombrando sus ministerios, predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Él no era un charlatán como los apóstoles de ahora, los apóstoles modernos, estos que están de moda. Él realmente era un apóstol y su palabra era como la palabra del Señor mismo. Esa era la autoridad apostólica. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Fíjese cómo es, volvemos al mismo pensamiento del versículo 8, como comenzamos. Pero no me avergüenzo. Asimismo, padezco esto. ¿Qué era esto? Lo que Pablo estaba sufriendo encarcelado en la prisión. Estaba sufriendo por ser un apóstol. Realmente, si alguno quiere ser un apóstol, bueno, un verdadero apóstol, estaba sufriendo esto. Las consecuencias, las aflicciones en Cristo, en el Evangelio. Por esto mismo, por cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice Pablo. Él no sentía vergüenza, por más que lo estaban deshonrando, tratando mal, vituperando, encarcelado. Imagínense con un grillete en su pierna, preso de Nerón, del emperador. Y maravillosa la frase que podemos ver a continuación. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir en esta mañana, no me avergüenzo? No me avergüenzo de quién soy hoy, nueva criatura en Cristo, de la posición que tengo en el Evangelio, porque yo sé a quién he creído. Pablo nos está mostrando la seguridad, Pablo nos está mostrando su fe, Pablo nos está mostrando la confianza. Y pasaremos, dice la Biblia, por diversas pruebas para que nuestra fe sea probada. Por diversas pruebas, pero que nosotros podamos tener un conocimiento a través de su palabra, cabal, verdadera, profunda, de entender y de comprender y de acercarnos y saber quién es Dios. Y cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue ese momento de la aflicción, podamos decir, yo sé en quién he creído, yo sé a quién le he dado mi vida entera para servirle. Yo sé que mi Redentor vive. Vemos la fidelidad de Pablo. Vemos la fidelidad de Pablo en el Evangelio. Vemos el ejemplo de Pablo para Timoteo, un pastor joven. Y vemos su sufrimiento con la perspectiva de ser ejecutado como un criminal, sufriendo el menosprecio, la deshonra, la afrenta. Y a pesar de eso, Pablo no se sentía un desgraciado. Pablo, al igual que otros,
podemos mencionarlo, podemos nombrar José, Jeremías, Daniel, Juan el Bautista, Pedro, Pablo, al igual que estos nombres, estos personajes de la Biblia, él se había unido a las filas de los prisioneros, a las filas de la mejor de las causas. Y esta causa hoy nos llama y nos involucra a todos a ser participantes en el Evangelio, a que nosotros también hoy podamos formar parte, así como estos hombres, y ver y guardar su testimonio en el Evangelio. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Qué ejemplo vemos del apóstol hacia Timoteo? ¿Y qué ejemplo vemos de los dos? Alguien que estaba terminando su ministerio, un año más y Pablo es ejecutado, dado por muerto. Timoteo queda como pastor en la iglesia en Éfeso y tenía que recordar esta carta y tenía que poner ahora por obra todo lo aprendido, todas las enseñanzas de Pablo, todas las exhortaciones y principalmente esta, que no se avergüence, que cobre valor, que avive el fuego del don de Dios y que participe de las aflicciones en el Evangelio. Después de todo, el lugar de deshonra puede ser el lugar de honor más elevado. ¿No fue crucificado Jesús entre dos malhechores? Así que a través de estos pasajes, en esta mañana podemos replantear muchas cosas en nuestra vida cristiana. Cuando llegue la prueba, el sufrimiento, la tribulación, el padecimiento, que podamos gozarnos en el Señor por la esperanza de vida que tenemos. Y nosotros no aguardamos aquí en esta tierra. Nosotros somos como embajadores de Cristo. Nuestra patria está en los cielos. Nuestra patria está en los cielos. Y si hemos muerto, también hemos resucitado con el Señor. Y nuestra vida está escondida en Cristo. En Él está escondida nuestra vida. Hoy, todavía no, pero en un momento será consumado, será hecho, será manifestado. Ahora sí, pero todavía no. Primera de Pedro, capítulo 4, respecto a las pruebas. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Presta atención. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Dios debe ser glorificado a través de las diversas pruebas que atravesamos en Cristo, en el Evangelio. Pablo padecía a causa del Evangelio y no se avergonzaba. Yo conozco a Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos decir cuando llegue el momento de la aflicción, de la prueba, de la angustia, de la tristeza, que como leímos, vamos a pasar por ese valle de sombra, de muerte, de aflicción, de tormenta, de desierto. Quizás
en algún momento una persecución abierta hacia los cristianos desde este lado del mundo, del continente. Recordar estas palabras del apóstol, es decir, yo conozco a Dios, quien se reveló en su precioso Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Él es la revelación de Dios, Cristo, Dios mismo. Mi Dios, el quien es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tenemos esa seguridad de que nuestro depósito está en las manos de Dios. Así finaliza el versículo. ¿Y a qué se refiere con este depósito? Este depósito se refiere a la vida, a nuestra vida. Está enlazado con nuestra alma. No lo guardamos nosotros. Está guardado en el poder absoluto e infinito de Dios. Por eso es que nosotros sabemos en quién creemos y en quién está nuestra seguridad. Para finalizar, para meditar, en este tiempo me he avergonzado del Evangelio y de nuestro Señor. Doy testimonio del Evangelio en los lugares que frecuento. ¿Estoy dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo? Mi testimonio de fidelidad en la obra puede ser de ejemplo tanto para creyentes como para no creyentes. Hermanos, que Dios nos ayude por su poder a mantenernos firmes hasta encontrarnos con Él. Una vez que atravesemos el umbral de la muerte, Jesús nos esperará. Él está del otro lado. Pueden ocurrir dos cosas. O el Señor viene y ya lo vemos en este mismo instante, o nos toque esperarlo en nuestro lecho de muerte. Pero fuimos llamados a sufrir por la causa del Evangelio. Y dentro de ese sufrimiento, la buena nueva es que Dios está con nosotros. Y Él va a ayudarnos a atravesar todo tipo de dificultades. ¿Cómo no contemplar la maravillosa obra de Dios, el Evangelio, en Cristo, en la cruz? No hay motivo alguno para que mi vida, nuestras vidas, se avergüencen del Evangelio y se avergüencen de Jesucristo. ¿Oramos?